Buenas mis chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. En estos momentos pues lo más espectacular que estamos teniendo en la guerra sería pues el 1960 y el 2377 enfrentándose mutuamente, ¿no? Algo que hemos tenido por aquí es la competencia espectacular que han tenido los jugadores Pródigo y BT Cyborg, ¿no? Que son los que han estado ahí en la cima y todavía esto no termina. Así que esto podría cambiar un poco a medida que va pasando el KVK. Esto todavía, como ya lo estamos viendo, no ha terminado, ¿ok? Ahí está Alaitan, que la verdad es que le ha dado bastante bien, y de Ace también. Ahí está Mr. Hope, cómo han quedado en la tabla de clasificación de puntos de Autócrata. Ahí está Sigil, ahí está Rayo. Rayo la verdad es que se ha no, aquí hay que congratular a Rayo porque es que se ha venido pero full. Ahí está Wild Lion también, top 10, ocupando el top 10, que en cualquier momento se podría bajar, ¿no? Si es que llegara a perder. En puntos de Dits, por supuesto, Mr. Hope es la máquina total del KVK, ¿ok? 229 millones y vaya. Wild Lion también 220 millones de puntos aquí en las Dits, que vaya, ha perdido muchas tropas. BT Cyborg también ha perdido muchísimas. Ambetu también por aquí ha perdido 75. Kou, BabaTZ Tour también ha perdido un montón. Glock, Genie, Pródigo, puntos de sanación por acá. Pues tenemos que BT Cyborg ha gastado un total de... wow, ha gastado muchísimos aceleradores el jugador BT Cyborg, ¿ah? Y Pródigo, vaya que ha gastado como que la mitad menos de lo que ha gastado el jugador BT Cyborg, ¿ok? Y eso es porque pues ha estado peleando en puras bolas, ¿ok? Dentro de esas bolas brutales que tiene el 1960, ha estado ahí yendo para atrás, para adelante, pegando con sus 6 marchas a full. Pródigo le ha dado duro por aquí. Viendo un poco lo que tenemos en el top, ¿no? En el top, pues ya podríamos hablar un poco de lo que ha pasado, ¿ok? ¿Qué ha pasado pues en la guerra del día de hoy? La verdad es que he visto algo muy impresionante que ha pasado en el día de hoy. Mientras estaba dando la guerra, el ex rey de 1960, por el cual han logrado 10 victorias seguidas, ha vuelto y se ha lanzado pues unos comentarios en este punto. Pues ya nosotros estábamos viendo de que pues estaba un poco incómodo, ok, estaba un poco incómodo porque pues los jugadores no estaban pues dando lo mejor, y como han habido muchas migraciones a 1960, se han ido personajes y han entrado nuevos, entonces le estaban echando la culpa a jugadores del mismo reino, mi bro, ok. Están echando la culpa por ahí a jugadores del mismo reino que a los líderes, porque han migrado a estas personas, ok, porque han traído a estas personas. Leopard era una persona, o sí, era porque él pues se deshizo de esa cuenta, ya no tiene ni siquiera cuenta. Y dice, ¿quién es el oficial de migración en 1960? Se pregunta en el Discord, ¿no? Esto está pues traducido al español de España, ok. Entonces, ¿de dónde diablos sacan a estos jugadores? Dice por aquí Leopard, ¿no? O sea, del reino de, se pregunta, o sea, de un reino súper bajo en la semilla. Entonces dice, bueno, ahí dice F, grupo de perdedores, siguen en retirada, dice por aquí. Podríamos ganar cada pelea de pelota, pero Phoebe sigue retrocediendo, ¿ok? O sea, prácticamente es lo que estamos viendo de que apareció por ahí el jugador Leopard. Y chicos, ha tenido esos comentarios con sus jugadores, y en estos momentos la verdad que se está dando una situación importante. Este jugador ha estado a los 10 KVKs, que ha ganado 1960 y descansó. No quiso saber más nada de Rise of Kingdom. Creo que ha sido mucho trabajo para él, o es lo que hemos estado viendo. Y la verdad es que bueno, ha sido una espectacular, muy espectacular lo que hemos estado viendo por aquí. Pero prácticamente, chicos, ha sido como que el padre de 1960, ¿ok? Este jugador. ¿Por qué? Este jugador, pues prácticamente lo que nos ha traído son situaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque él ha sido el protagonista de todos esos KVKs. 10 victorias seguidas ganadas hasta que perdieron contra el 93, ¿ok? Y yo estoy viendo, pues en algún punto que por aquí compañeros me han mandado algunas imágenes del jugador, pues sacando algún tipo más de comentarios, ¿ok? ¿Y qué comentarios ha sacado? Bueno, hablando un poco del reino, de pues
qué pasa, por qué el reino está decaído, por qué el 7-7 le ha ganado en zona 4, la primera zona, entonces ha venido y pues como que les ha dado unos mensajes de aliento para que avancen. Y bueno, es lo que estamos teniendo por acá, que creo que me lo mandaron aquí, no sé si es que el jugador, sí, justamente aquí. Fíjense, aquí ha dicho otro comentario, Leopard 1960 dice: si buscas un buen comercio, has llegado a la tierra equivocada. Le dice a los nuevos migrantes, ¿ok? Dice: buscas muertes fáciles, has llegado al reino equivocado. Porque en 1960 se enfrentan a Super Imperium, Super Ballena, Super cuentas demasiado difíciles de ganar. Entonces, ¿qué deseas es ver un simple KVK? Te sugiero, o sea, dice, si lo que quieres es ver un simple KVK, te sugiero que juegues en semilla D, ¿ok? No en 1960. Así le dice por el chat de Discord. Ya les dice a todo el reino que, bro, esto no es un reino semilla D, esto es un reino semilla A, Super Imperium, el mejor, se podría decir, ¿no? Aquí en 1960 no buscamos el comercio fácil. ¿Qué quiere decir el comercio? El tradeo. Hay muchas personas que lo que les gusta es hacer intercambios positivos, ¿ok? O sea, ir pegar detrás de la bola y pegar y pum, y devolverte. Y mira, hice un gran, espectacular tradeo y quiero que todo el mundo me lo vea, ¿ok? Entonces, es lo que dice: no, aquí no se vienen a hacer tradeos positivos, ¿ok? Aquí se viene a sacrificar tus cuentas, dice. Entonces, dice: luchamos por la gloria, nunca tenemos miedo, anhelamos el caos, dice por aquí. O sea, anhelan estar en guerra, anhelan estar en los momentos más complicados y difíciles de los KVKs. Anhelamos el KVK más duro. Nos mantenemos fuertes, no huimos, ¿ok? O sea, no huyen, o sea, no se devuelven las, aunque bueno, varias veces hemos visto cómo se han ido y han venido, pero no huimos, no se huye en la batalla. Cuando hay una bola, pues, y se va a atacar, pues esa bola no va a huir, esa bola va siempre adelante, así los estén destrozando por completo, ¿no? Dice: no decepciones a tus compañeros y no te desmorones. Un buen comercio o un buen tradeo de, pues de kills no te hace ganar un KVK, ¿ok? Así que un buen tradeo, mis chicos, aquí no, en estos reinos no es importante, ¿ok? Aquí lo que importa es ganar. O sea, individualmente no sirve el juego, sino en forma grupal. En 1960 jugamos con el corazón, dice por ahí. Y chicos, con este mensaje hicieron pues la sorpresa que le dieron a 2377 y la verdad es que le ha salido espectacular lo que estamos teniendo, ¿ok? Y bueno, aquí pues le ha salido pues otro mensaje por aquí de que este jugador le ha dicho a Mr. Ho que ha querido migrar y esto, pero eso es otro tema, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el jugador Leopard? Leopard es un jugador líder, ¿ok? Ya pues ha tenido mucha experiencia en la antigüedad, ¿ok? Es un jugador líder de 1960 y podemos decir de que todos lo extrañan, todos en 1960 lo extrañan, ¿ok? Todos en 1960 pues buscan que este jugador pues pudiera estar volviendo en cualquier momento, ¿ok? Es como si hubieran tenido un guía o un padre durante un buen tiempo, desde que empezó Rise of Kingdoms, desde que empezó 1960 y de repente en el KVK 10 ya se retira, no quiere saber más nada. Y chicos, todos como que estaban ahí bien contentos con todo lo que estaba pasando. Y eso la verdad es que pues la gente lo buscaba mucho y esperaban un mensaje de parte de Leopard a su reino. Y por supuesto, bueno, esto la verdad es que le salió muy bien, ¿ok? Ese mensaje que sacó Leopard por ahí, espectacular. Ahora ya lo que estamos viendo por aquí es que en algún pasado, hace más de un año que fue que se retiró, nosotros estábamos un poco viendo aquí lo que él se gastaba en un año, ¿ok? Cuando salían pues los reportes, los libritos que tenemos anualmente en el aniversario de cuántas pues gemas uno pues gasta, a él le salieron esa gran cantidad de gemas recolectadas, ¿ok? Es que eso es espectacular, los números que salen cuando uno ya logra recolectar una gran cantidad de ¿cómo se llama? De gemas, de recursos, pero en este punto las gemas. ¿Cuánto puede llegar una ballena a gastar de gemas? Que eso es una de las preguntas pues más importantes que nosotros podríamos tener por aquí. Pues vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver qué dice.
Dice, después del VIP 17, esto fue cuando teníamos VIP 17, recolectamos en un año 2.468.000 gemas. Esto sin gastar, ¿ok? Sin gastar. Ya ustedes saben que ahora es que yo estoy gastando en la Academia de Cristales solamente para poner fuerte a los comandantes en la Academia de Cristales, más no para mejorar la cuenta. En absolutamente nada gastamos. En algunos lucernas sí le metemos, pero de resto no. Entonces, fíjense, nosotros en un año, recolección a full total en la cuenta, 2.500.000 gemas casi, ¿no? Y el jugador Leopard, que estamos viendo por acá, en algún pasado ha tenido la cantidad de gastos, porque esto no es exactamente recolección de gemas, es gastos con las gemas, ¿ok? Nosotros hemos tenido un gasto de gemas en VIP, en equipamiento, todas esas, pero eso es pura recolección, 2.500.000. Pero mira este jugador, en una parte, en una historia, aquí ha gastado 35 millones de gemas. Y en otro año, al año siguiente, se gastó 53 millones de gemas. Entonces, pero ya esto es normal, ¿no? Ya esto es normal, pues, mira, aquí me veía hasta joven me veía ahí. Ahora, miren acá, Mr. Hope. Mr. Hope tiene 8 millones de gemas en su arca, ¿no? En su baúl, arriba, guardadito. Para estos jugadores, esos gastos son demasiado normales, pero para uno es demasiado espectacular y muy raro. Leopard, que se ha gastado más de 50 millones de gemas en un año, pues prácticamente que sí era una ayuda espectacular para su reino, ¿ok? Entonces, prácticamente, Leopard fue el que estaba impulsando por allá 1960 a que saliera con furia y a tratar de ganarle a un gigante que ahora es 2377, que ha logrado ganar en la zona, ¿ok? Ha logrado ganar en la zona a, pues lo que sería 1960, lo ha sacado y ahora 1960 vuelve a entrar y esta vez con victoria, ¿ok? Manteniendo un power espectacular en este momento que solamente lo podemos ver en el campo de batalla. Entonces estamos viendo por ahí que están construyendo, poquito a poquito están construyendo cada uno. Hay 2377, 1960, ya está reparando 1960 sus banderas, aquí se están quemando las del 2377 y parece que ese mensaje nada más de Leopard animó a todos a salir con todo y ahora están ganando el KVK, ¿ok? Eso es un aprendizaje que tenemos de que cualquier impulso, cualquier situación de ánimos que le pueda dar una persona que quieren mucho, ¿ok? En un KVK, la verdad es que podría ser algo sumamente espectacular, ¿ok? Vaya que, ahí es, bueno, está Genie por ahí, del 77, viendo cómo hace, bro. El 77 está viendo ahorita cómo hace, pero de verdad que esto no se lo esperaba el 2377, bro. El 2377 ya tenía todo el territorio, tiene todavía el territorio ganado, ¿ok? Tiene todavía el territorio ganado, pero 1960 lo único que quiere es destruir esta fortaleza para que nos representen un poder tan espectacular más adelante, ¿ok? Entonces, chicos, eso fue lo que hemos tenido el día de hoy. Leopard es un jugador que tiene mucho dinero, o sea, para gastarte más de 50 millones de gemas en un año es porque tienes mucho dinero, ¿ok? Algo así como Mr. Hope, como White Lion, que no le importa, pues, eliminar sus tropas en guarniciones, en rallies a ciudades, en rallies a bandera. Mucha gente critica a Mr. Hope por no saber jugar, pero es que es una forma rápida de actuar la de Mr. Hope, ¿ok? Tiene TPs ilimitados. Cuando tienes TP ilimitados, tienes gemas ilimitadas, tienes todos los comandantes, cuando eres líder, cuando tienes demasiadas tropas encima, no te importa nada, bro, ¿ok? O sea, no te importa nada, lo que te importa es ganar en ese momento. Aunque lo haga un poco como que rápido, la verdad es que Mr. Hope ha sido pues también una barbaridad, ¿ok? Una barbaridad. Hemos estado viendo por ahí de Mr. Hope que ha sido una eminencia total en este KVK, eliminando sus tropas, no importándole que se murieran, ¿ok? Porque así como sube a 1.000 millones, a 2.000 millones de poder, ha subido a 2.7 mil millones de poder. Y eso la verdad es que es espectacular, bro, lo que ha hecho, ¿ok?
Yo de verdad es que esto no lo hace cualquier jugador. Solamente lo hemos visto a Mr. Ho. Lo hemos visto a Mr. Ho. Pero de verdad, en este punto, Leopard, si es que llegara a venir... Si es que llegara a venir, ¿cómo lo haría? Tendría que subir una cuenta desde cero. Le prestarían una cuenta. ¿Cómo vendría Leopard? Porque es que cambiaría la historia nuevamente, ¿ok? Ya que pues Leopard ha sido una gran... un gran líder para 1960 durante muchos años, ¿ok? Entonces en estos momentos parece, dicen por ahí, que Leopard está en una de las cuentas de R4, ¿ok? No se sabe en cuál, a lo mejor le prestaron alguna, no quiere venir con el nombre y ponerse porque no es una avenida definitiva, pero quién sabe a futuro si Leopard pues podría estar viniendo nuevamente. Y vaya, cuando llegó y dijo todo eso que pues que estábamos viendo, se volvió loco la comunidad y empezó, wow, Leopard, Leopard, Leopard para abajo. Y bueno, todo esto pues se descontroló todo y ahí fue cuando entró 1960 y arrasó. Arrasó en la batalla, que la verdad es que, mira, yo ni pensaba. Yo de verdad veía a 2377 muy top. Y el 1960 la verdad es que le ha dado, pero duro, bro, duro. Y ahora están victoriosos, ¿ok? Están victoriosos en unas partes, en unos lados. Y wow, la cantidad de gente que tienen es espectacular, ¿ok? Ese venía de Leopard animado a todo el reino. Y 1960 podría tener otra victoria más, una 13ª estrella, ya que pues tienen 12 estrellas como reino en este momento. Y eso es una cantidad exorbitante, muy grande, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué opinan ustedes? La verdad es que es impresionante, espectacular. Veríamos por ahí a Leopard que se venga otra vez. Vaya, sería épico, epicardo, epiquísimo. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Pero solamente Leopard con unos comentarios, con algunas cositas, con algunas estrategias, pues ahí han vuelto a la vida 1960. Y bro, no les ha caído fácil al 1960, la verdad, salir del Leopard. Ahora pues hay varios líderes por ahí. Entre ellos están, entre los líderes, están pues, bueno, los streamers están por ahí. Pero bueno, entre los líderes hay varios, ¿no? Hay muchos. Y entre unos de ellos en la guerra, en la batalla, pues Alano es el que está ahí dando la batalla con todo. Seguil es el que también está en la mayoría del tiempo conectado y manteniéndose muy activo, ¿ok? En la alianza. Y bueno, todos sus jugadores más por ahí que han tenido pues una situación espectacular y de confianza a cada ballena. Ojalá que en ese intercambio que vayan a tener pues del King, pues nunca vaya a pasar nada, mis chicos, que ustedes saben que en cualquier momento se le vuela la cabeza a cualquiera y, uy, bro, eso sería terrible, pues que pasara algo, ¿no? Pero no, bro, o sea, en este momento estamos viendo cómo, pues en este punto, 1960 ha tenido el regreso de un líder que en algún pasado estaba, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué pasa si en algún futuro vemos a Leopard por ahí dando vueltas y batallando a full por ahí. Pero bueno, mis chicos, parece que está peleando en una cuenta, pero no quiere decir cuál es, ¿ok? Nos vemos más adelante, chicos, cuídense. Chao, chao.